La trágica muerte de Jorge Brito nos tiene que llevar a pensar algunas cosas. Muchos se quedarán impresionados por el accidente de helicóptero, qué fue lo que pasó. No creo que haya teorías conspirativas sobre lo que pasó con Jorge Brito, pero a mí me parece que lo que uno tiene que mirar es leer en esa biografía, en esa trayectoria, cómo se hace la plata en la Argentina. ¿Sí? Cómo un tipo con apenas $10.000, allá por los años 70, abre una pequeña financiera y termina, hace 2 años, medido por la revista Forbes, siendo una de las 20 personas más ricas de la Argentina, con un patrimonio calculado en casi $700 millones. ¿Quién era Jorge Brito? Y yo creo que mirando bien lo que hizo Jorge Brito en estos años, uno puede entender mucho de la Argentina moderna, sobre todo de cómo se hace la plata en la Argentina contemporánea, en la Argentina de estas últimas décadas. Y les adelanto mi conclusión, la plata grande, seguramente hay gente que hace buena guita en la Argentina, laburando y con buenas ideas, pero la verdad es que la plata grande en la Argentina la hacen aquellos que saben leer las coyunturas políticas. Y Jorge Brito era uno de estos ejemplos. Miren, no era un banquero muy, no, un hombre mediático, no era un hombre mediático. Nosotros lo conocíamos porque estamos, si se quiere, un pasito más cerca del poder, pero no era un hombre popular que andaba por los programas de Tinelli, pero sí era un tipo muy conocido, o por lo menos más conocido que el promedio de los banqueros en la Argentina. Los banqueros en la Argentina no dan la cara. Jorge Brito es un tipo que a las revistas especializadas o a algunos medios de comunicación les daba entrevistas, pero sobre todo era un hombre que se sentaba a discutir con los políticos y con la política. Aprovecha una coyuntura política en 1977 que fue la ley de entidades financieras, una de las piedras fundamentales de la política económica de la dictadura de Martínez de Oz. Cuando se aprueba esa ley de entidades financieras, era un decreto, porque no había leyes durante la dictadura, no había Congreso. Él y otros socios fundan una pequeña financiera, con lo que nosotros llamamos cueva. Bueno, se llamaba Hamburgo esa financiera, y la fundan con $10.000. O sea, ahí nomás, 1977, 78. A partir de ahí, cuando en los finales de la dictadura se asocia Brito a una serie de jóvenes radicales y funda una financiera que se llamó Macro. Todavía era una financiera. Esos dirigentes radicales, luego, cuando Raúl Alfonsín gana las elecciones, se convierten en el elenco estable de la economía, Mario Broderson, una serie de dirigentes radicales, y por eso a Brito se lo consideraba, le decían el banquero de la coordinadora, por su relación con el Coti Nosiglia, célebre dirigente radical. Y ahí empieza a crecer, pero todavía no tenía un banco a la calle, tenía un banco, pero un banco mayorista. Cuando viene el menemismo, fíjense, otra vez aprovecha la política. Las, no solo hubo privatizaciones del Estado Nacional, también hubo privatizaciones en las provincias. Las provincias privatizaron sus bancos y Jorge Brito se va quedando con varios bancos provinciales. Gana el Banco de la Provincia de Misiones, el Banco de la Provincia de Salta, el Banco de la Provincia de Jujuy, y así ya empieza a crecer mucho más. Siempre ligado a la política, era el financista del grupo Yoma. O sea, ustedes saben, la familia Yoma, los allegados, Zulema Yoma, casada con Carlos Menem. Bueno, Brito era el financiero del grupo Yoma. El grupo Yoma tenía curtiembres en aquel momento. Después, cuando viene sobre el final del menemismo, se empiezan a caer varios bancos. Uno de los bancos que se cae es el Banco Bansud. Después se cae el Banco Mayo, que era de Rubén Beraja, que termina procesado porque había estado vinculado al encubrimiento del atentado contra la AMIA o de la mala investigación que hizo el juez Galeano. Bueno, Brito empieza a comprar todos esos bancos, ¿sí? Entendiendo que algo estaba pasando en la política argentina y en la economía argentina, y ahí donde los demás quebraban y se iban, él se iba quedando con esos bancos quebrados, y así fue creciendo, hasta convertirse en uno de los bancos nacionales más importantes de la Argentina. Pero después viene otro momento, que es el 2001, y ahí otra vez hay bancos extranjeros que se van de la Argentina, los compraba el Banco Macro y se los quedaba. Esa lectura de la política fue lo que le fue permitiendo crecer. Pues después se diversificó, tenía inversiones agrícolas, tenía otro tipo de cosas, pero esto no es Estados Unidos. La Argentina no es Estados Unidos, donde Bill Gates hizo
una fortuna creando un software para computadoras personales. Jeff Bezos inventó Amazon y aprovechó el e-commerce para mandarle puerta a puerta a la gente todo lo que necesitaba a su casa. Acá no hay un Mark Zuckerberg que inventó Facebook y se hizo rico solo con un criterio de una aplicación tecnológica. Acá las grandes fortunas las han hecho, mejor dicho, todos los tipos que supieron leer la política. Tal vez la única excepción reciente en estos últimos tiempos sea la del dueño de Mercado Libre, que no parece una empresa demasiado vinculada por la política, aunque en los últimos años sí simpatizó mucho con Mauricio Macri. Hablando de Macri, Brito decía en la intimidad que él sospechaba que Macri lo quería preso. Fíjense. Pero durante el kirchnerismo, que fue todavía donde el Banco Macro más creció, él había tenido un encontronazo con Néstor Kirchner allá por el año 2003. Kirchner hace una frase muy envenenada sobre Brito en un programa de Mirta Legrand, y así funcionaba Néstor Kirchner. Lo mismo pasó con Coto. Lo maltrató en un discurso, después terminaron negociando y fue uno de los sostenes del kirchnerismo. Sergio, Jorge Brito siempre estaba escuchando a políticos, se reunía con todos los políticos. Uno de sus mejores amigos en la política era Sergio Massa. Y también, por supuesto, lo conocía Alberto Fernández. De hecho, hoy Alberto Fernández le anuncian la muerte de Jorge Brito enseguida porque él lo conocía y él era uno de los que se sentaba en las conversaciones con Néstor Kirchner. En términos judiciales, Brito tuvo una sola mancha, que fue el caso Chicone. En el juicio del caso Chicone, Alejandro Van der Bruel, ustedes recuerdan, ese arrepentido que tuvo declaraciones sinuosas hacia un lado, hacia el otro. Bueno, en el testimonio de Van der Bruel le dice que no solamente Raúl Moneta, sino también Jorge Brito eran los que estaban detrás, los financistas ocultos de la compra de aquella imprenta de billetes. El juez Ariel Lijos, que era el que instruyó la causa de Chicone, lo procesa a Brito. Y ahí viene su primer revés político, porque él tiene que salir del directorio del Banco Macro, tiene que salir de una serie de agrupaciones y entidades bancarias. Sin embargo, la Cámara después considera que Brito no tenía nada que ver con el financiamiento de la operación Chicone y lo sobresee. Ese fue el único problema que tuvo. Después apareció vinculado con una empresa que se llamaba Geneia, que es la que termina comprando uno de los parques eólicos que ustedes recuerdan, nosotros lo contamos en su momento en GPS, que el grupo Macri le compra a través de Testaferros a Isolux, una empresa española, una serie de parques eólicos, se dan vuelta y los venden ganando 70 millones de dólares. Eran 6 parques eólicos, uno de esos parques eólicos lo compra Geneia, que era una empresa de Jorge Brito, pero él no tuvo relación, por lo menos una relación evidente con Mauricio Macri, porque, insisto, en privado él decía que Macri intentaba meterlo preso, como había pasado con los empresarios de la causa Cuaderno. Pero cuando uno mira de punta a punta este periplo de un tipo que con $10.000 arma una financiera y, casi 30 años después tiene 700 millones de dólares en su haber, según la revista Forbes, en los grandes saltos en el patrimonio de esas empresas siempre tuvieron que ver con la política. No se confundan, esto no es Estados Unidos. Acá la plata se hace entendiendo la política. Bienvenidos, esto es GPS. Hacemos 0050, contacto de November. Nuestro Quebec November, ¿me confirma estima de González? Se la voy a pasar ahora, en cuanto terminemos ahora colar le paso, pero aproximadamente va a ser en una hora. 1933, bien recibido. Sí, porque vamos a quedar sin comunicación. Ok, perfecto. No, visual, frecuencia y atento al arribo vía tan hueco. Ok, visual de frecuencia y ya tengo el colegio cuando arribamos. Tenemos unos minutos nomás que a veces hay poca señal de la... Víctor, Fostro, Quebec, November, salta. ¿Podría ser tan amable de hacerme retransmisión, o si es que tiene contacto con el Lima Víctor Fostro, Quebec, November? Es un helicóptero, Alfa Sierra 50. Víctor, Golínea, Charlie, salta. Adelante. Y sería tan amable de hacer un par de llamados más al Fostro, Quebec, November. Tenemos reporte de una aeronave
perdida o accidentada, y la aeronave que estaba volando era sobre el dique Cabra Corral, era el Foxtrot Quebec November. ¿Algún indicio? Muy amable. Atento. Atento, Foxtrot Quebec November, copia el Golf Indio Charlie. ¿Por qué sector y qué radial aproximadamente el último reporte? Esta es la última Bueno, esto que ustedes comunicación. acaban de escuchar. No, sí, Rodio, le iba a pedir justamente ayuda a mi amigo Rodrigo Salemi para que él que está allá y que entiende un poco más que yo de helicópteros, vuelos y esas cosas, me ayude a entender qué es lo que acabamos de escuchar. Rolando, como te decía, esta es la última comunicación que tiene la torre de control de Salta con el helicóptero que va a trasladar, en el que se trasladaba el empresario Jorge Britos. Nosotros cortamos un poco porque era un extremo largo, sobre todo para la televisión, pero hay un momento donde la torre de control hace mención a que el helicóptero del empresario Jorge Britos iba a entrar a 5.000 pies a hacer un vuelo rasante por Cabra Corral. ¿Qué quiere decir esto? Que iba a ingresar al dique Cabra Corral a 5.000 pies. Estos son aproximadamente unos 1.520 y pico de metros, ¿sí? Hablan con la torre de control, vieron cómo habla la comunicación, que dice que van a perder comunicación. Esto es por la interferencia de la zona de las sierras de la región. Cuando podemos empezar a inferir a ver cuáles fueron los errores o cuáles fueron las consecuencias o las causas de este accidente. Haciendo memoria, recordábamos un accidente allá por el año 2015 de un gran piloto que se llamaba Carlos Arlenga, que era comandante de aerolíneas, que tuvo un accidente muy similar en el dique de Potrerillos. Y él hacía referencia a que justamente cuando se acercaba demasiado un helicóptero a un espejo de agua, se pierde un poco la noción de la altura y muchas veces el sol encandila y pierde la referencia de la distancia con el piso, ¿sí? Eso puede haber sido una de las hipótesis que se va a empezar a tratar obviamente con especialistas, que ha llevado a tener este tan terrible accidente que sufrió el empresario junto a su piloto de confianza. Otra de las informaciones también dicen que el que piloteaba era justamente el empresario Jorge Britos. Vamos a ir conociendo obviamente más información a medida que vayan suscitándose las investigaciones. Esto obviamente queda en investigación. Fernando Seralini también está con nosotros, que también creo que tenés información, Fernando. Sí, sigue todavía vigente la posibilidad esta del cable, ¿no? De si estaban informados o no de que existía este cable de tirolesa en ese lugar. Y yo supongo que si uno no está informado, eso puede ser un desastre terrible, porque eso no se ve a simple vista, eso tiene que estar. Yo no sé cómo, si alguien dice, bueno, vamos a recorrer sobre el río que llega al dique, vamos a recorrer pues una linda vista, si podés bajar a un nivel donde te enganches, porque si vos vas viendo torres eléctricas, por ejemplo, cuando hay una línea eléctrica grande, se van viendo las torres, acá no se vería nada. Sería Claro, lo que pasa acá es que vos fíjate que lo que se habla es de que la tirolesa estaba entre 50 y 140 metros, hay distintas versiones. Tenemos que terminar de confirmar a qué altitud estaba la linga, porque es una linga de acero la que cruza justamente todo el río Juramento para hacer este deporte tan divertido que es tirarse de un lado al otro. Él ingresa, como decía la torre de control, a 5.000 pies, pero va a ser un vuelo rasante. Hay que ver cuánto es el piso de este helicóptero que le permite sobrevolar el dique. Lo interesante de esto es que hablaba con pilotos de helicóptero muy experimentados, sobre todo en esta zona, es hacer el vuelo justamente bordeando las sierras. Eso es lo divertido y lo entretenido de volar con este tipo de helicópteros. Un helicóptero mencionado por los especialistas muy seguro, con todas las medidas de seguridad. Un Eurocopter muy moderno que justamente hacemos referencia a Polanco, ¿sí? Que fue de un empresario argentino también muy conocido previamente a que lo comprara Jorge Britos, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta de que a la salida, hay que ver qué pasa a la salida de Cabra Corral cuando intenta levantar, si se encuentra de pronto con este cable o si lo que está pasando es que decide seguir con el vuelo rasante y eso es lo que lo lleva a la colisión además, con el cable. Como bien decís vos, si el espejo de agua te cambia la noción de la altura, ahí 20 metros puede ser un desastre. Porque... Totalmente. Bueno, justamente vos fíjate que los grandes accidentes en helicópteros justamente tienen esta característica que
la colisión contra los cables de torres de alta tensión. Hay que tener en cuenta algo que hoy hablaba también Jorge Polanco. Existen algo que se llaman cuchillas. Las cuchillas fueron diseñadas justamente, y tenemos una imagen, si podemos tener la imagen de las cuchillas, para cortar todo lo que se cruce en el camino del helicóptero para evitar este tipo de incidentes. Pero hoy, haciendo referencia de vuelta te digo a Polanco, él hablaba solamente de que los helicópteros militares tipo Bell son los que tienen este tipo de cuchillas. ¿Y por qué? Porque son los helicópteros que pueden estar permitidos volar a baja altura para hacer desembarco a baja altitud justamente por las misiones de combate, ¿no? Vos tenés en cuenta que este tipo de helicóptero es un helicóptero comercial muy moderno. La verdad que ahí estamos viendo justamente imágenes de un helicóptero muy similar que se lleva la vida de este exitoso empresario argentino, muy vinculado obviamente con el proceso de la política y de los bancos. Acá les estoy mostrando, justamente estamos viendo el tipo de cuchillas, cómo son, la superior y la inferior. Este tipo de cuchillas, obviamente que son de acero, y permite que cuando se acerca un cable lo guían hacia donde tiene la parte cortante y cortan lo que se les ponga por el camino. Si es un cable de alta tensión, están justamente... Acá está. Lo que justamente vemos acá esta es la guía donde el cable va guiándose, y esta es la zona cortante donde ingresa el cable de alta tensión o lo que fuera que se interfiere con el vuelo del helicóptero, y esta es la cuchilla inferior que funciona de la misma manera, pero en la parte más baja de la aeronave. Esto, según especialistas, se hace referencia a que solamente lo tienen los helicópteros de combate, los helicópteros del ejército. No están administrados a helicópteros de aviación civil. Eso después lo veremos con el correr del tiempo. Pero bueno, estas son las cuestiones que llevaron al fallecimiento de Jorge Brito en el día de la fecha, aproximadamente a las 16 horas. Fernando, ¿vos tenés algún tipo de información? No, que él habitualmente visitaba bastante la provincia de Salta porque todo el sistema estatal de pago de sueldos y todo está vinculado al Banco Macro en Salta, así que tiene una participación muy activa en la vida económica de la provincia, ¿no? De hecho, la última reunión fue justamente con el gobernador Sáenz, donde hacían referencia a esta vinculación con el tema del banco justamente provincial, que era el Banco Macro. ¿Se acuerdan las publicidades del Banco Macro que habían colocado cajeros en zonas muy inhóspitas de Salta, como por ejemplo la localidad de Iruya, una localidad prácticamente inaccesible? Bueno, hasta ahí había llegado el Banco Macro con sus cajeros electrónicos. Vamos a seguir con esta información un poquitito más adelante porque tenemos mucha más información. Lo que nos vamos a meter ahora es que en el tema también que surgió esta semana, con el tema del ARA San Juan. ¿Qué está pasando con el ARA San Juan? Vamos a las imágenes. Hace aproximadamente 48 horas que no tenemos comunicación radioeléctrica con el submarino San Juan. Se estima que tiene que ver esto con un problema en el sector de las baterías. Insiste la Armada, yo lo escuché a Balbi, oí varias veces, insisten con un problema de comunicaciones. Para ellos es solamente un problema de comunicación. No somos infalibles. La Armada no va a dudar en pedir disculpas. Y tuvieron muchas fallas, sí, dejaron pasar el tiempo, tomaron las decisiones tarde. Desenmarañaron toda esta red de mentiras que ya es como que es evidente, porque terminan reconociendo cosas a partir de las filtraciones a la prensa, y la verdad que eso es muy triste, sí, porque nos mintieron. No fue porque creo que son unos desgraciados perversos que nos tuvieron acá una semana. ¿Por qué no nos dijeron? Te dijeron que era una falla leve. ¿Por qué después el incendio? ¿Por qué después la explosión? ¿Cuándo crees que detectaron la señal? Según ellos la detectaron ahora, pero ¿quién es tan estúpido para creer eso? Nuestra promesa es buscar hasta que agotemos todos los recursos, y lo estamos haciendo. Un informe de la Armada diciendo que las condiciones del ambiente extremo donde se desarrolló este suceso y el tiempo que había sucedido, que había
transcurrido era incompatible con la existencia de vida humana. Es decir, que están todos muertos. Exactamente. ¡Mataron a mi hermano! ¡Porque lo sacan con alambre a navegar, hijo! ¡Yo estuve en la armada! Me llamaban para decirme si necesitaba apoyo, si quería ir a la base. Yo, por motu propio, no quise ir a la base porque me angustiaba mucho más. El primer día que considero ir a la base me acabo de enterar que me quedé viuda. El informe de la Armada puso un límite. No se puede estar indefinidamente buscando vida cuando las condiciones no son para la vida. Nosotros estuvimos acá firme ante esa situación y esta es la respuesta que nos dan, que los han abandonado, que los van a dejar en el mar cuando nosotros necesitamos a nuestros queridos para poder en que sea llevarle una flor. Vivos, muertos, como sea, pero ellos nos tienen que responder, ellos son héroes. Y a los héroes se los, ¿cómo se dice? Se los honra. Han hecho abandono de personas, han llevado a la muerte a ellos 4. Ustedes son los culpables de todo esto. No me va a servir una placa que diga los héroes de San Juan. Sí, los héroes de San Juan, los guerreros de San Juan. Porque ellos no sé cómo se han sufrido, sé cómo han estado. Ellos se fueron a la navegación normal como muchas que han hecho y no van a volver nunca más. Antes de zarpar, se acabaron las palabras. Llegó el momento de los hechos. ¿Recuerdan cuánto dolor sentíamos con la desaparición de Lara San Juan? Bueno, estamos con la doctora Valeria Carrera. Doctora, ¿qué se sabe o qué sabe, en este caso, el expresidente Macri y el exministro de Defensa de este caso? Hoy lo que saben es que una Cámara Federal, la de Comodoro Rivadavia, le indicó a la jueza de primer grado que no quedaban fuera de esta causa, que tienen responsabilidad penal y que hay que investigar para determinar cuál es su responsabilidad. Pero respecto de qué saben, y mirá, no quiero ser grosera, pero todo el tiempo supieron todo por dos motivos. Uno, los mandaban a espiar, ¿sí? Espionaje ilegal a las familias. Te voy a dar un ejemplo. El día que las familias concurren a Capital Federal para ver al presidente Macri luego de rogarle ser atendidos, el presidente tenía una carpeta debajo de la mano. Pudimos detectar en la causa de AFI, investigada en Mar del Plata, que decía, una de las señoras, esposa de tal, va a pedir que se ofrezca una recompensa para el que encuentre de datos del San Juan. Antes de que ellos empiecen a hablar, los familiares y demás, Macri levanta la mano y de esa carpeta saca el decreto ofreciendo una recompensa. Ejemplos así está plagado. ¿Qué sabían Macri y Aguad? Sabían que iba a hacerse uno de los ejercicios más importantes en los últimos 50 años. Es decir, no pueden decir que lo desconocían. Sabían que tenían vencido, lo dijo Marcos Peña en el Congreso, que tenían vencido el ingreso a dique seco. Sabían que tenían Sí, te paro un poquitito ahí con lo que estás haciendo referencia, porque justamente si vos decís que tenían prohibido el ingreso a dique seco, ¿cuál es la responsabilidad prohibido, que le cabe al titular de la Armada en ese momento, que era Marcelo Srur también? Mira, que también está imputado, ¿no? Lo que logró nuestra querella, Arias Burlando y quien te habla, es lo siguiente. Habíamos hace 1 año y 2 meses imputado a 12 personas. Macri, Aguad, Srur y 9 oficiales. La jueza dijo que ninguno de los 3 tenía nada que ver, que eran los abuelitos de Heidi. Imagínate lo que eran. Por ejemplo, de Srur dijo que era una persona con mucha tarea y muchos empleados a su cargo y no podía revisar todo. Esto no es así, lo dijo el Leal de Ibarra en su fallo de 170 y pico de hojas, que cada hoja tiene un concepto que derriba ese vicio, ese mal concepto, por decirte así. Pero no es prohibido el ingreso de dique seco, es que tenía vencido. Lo que tenía prohibido era bajar a más de 100 metros porque no iba a aguantar. ¿Sabés dónde lo mandaban a navegar y a operar? Solos, entre 1000 y 3000 metros. Ahí lo encontraron. Pero lo peor, encubrieron, porque según uno de los imputados que confesó en la audiencia maratónica de 27 horas de octubre, a donde concurrí a alegar, dijo, lo sabíamos, conocíamos la posición desde el 5 de diciembre. Valeria, el conductor de este programa te quiere hacer un par de preguntas. Rolando.
Valeria, ¿cómo te va? Bueno, finalmente de alguna manera es un triunfo jurídico para ustedes, porque Sí. la Cámara está revisando lo que la jueza no quiso investigar. Pero yo quiero que vos puntualices si Macri y Aguada, en tanto presidente y ministro de Defensa, sabían más cosas de las que realmente dijeron. Sabían muchísimas más cosas. Mira, te voy a dar un ejemplo. Sabían el día 17, el 15 pierde contacto el submarino, pero el 17 supieron a través del agregado de defensa de Estados Unidos, ya no hay nada más que hacer, pero lancen la búsqueda urgente internacional, el SAR internacional. Esto está probado en la causa. Se le pregunta al viceministro Chisola de Defensa, ¿hubieran buscado si Estados Unidos no llamaba? No. Imagínate, ¿qué más sabían? Sabían que ya no había remedio. ¿Qué más sabían? Sabían desde antes de informarle a los familiares. Está bien, pero ¿Qué? pensemos con otra lógica. ¿Por qué lo querían ocultar? ¿Había algo? ¿Viste? Siempre se pensó que podía existir la posibilidad de que al submarino lo hubieran hundido. ¿Podían querer ocultar algo así? Mira, ¿Qué querían esconder? Vos este caso lo seguís mucho y te vas a acordar. ¿Te acordás el día que anunciaron el hallazgo que yo te dije no es? No es, esta formación geológica no es. Sí. Bueno, bajaron y dijeron que era. Listo, yo sé perder, pero ¿qué pedí? Yo pedí ese mismo día en la causa que me hagan la pericia de las imágenes porque no confiaba en esas imágenes, no confiaba en esa fecha en que lo habían encontrado. Recordad, medía las piedras o la formación batimétrica a 60 metros. Cuando encuentran al submarino medía 33 metros. Empecé a sospechar y pedí que me digan si estaban editadas esas imágenes, de cuándo eran. Recordemos todo, el eje con la hélice, con toda una franja plateada. ¿Sabés qué era? Era la fricción de cuando sale expedida. No pudo haber estado así un año después en ese lugar con tanta salinidad. Entonces pedimos la pericia de edición de imágenes. ¿Qué nos dijo la jueza? No. ¿Por qué? Porque no es momento. Bueno, lo primero que dice el juez es, antes que hacer las pericias con submarinistas, con ingenieros navales, a esto le hago lugar a la querella. Ya ordenó la pericia informática. Es importantísimo. Si nosotros sabemos que eso es real, entonces vamos a poder hacer la planimétrica, las 3D. ¿Y qué querían ocultar, Rolando? Querían ocultar 7 horas de desesperación. En esas 7 horas, como se lo dije en el alegato, desde las 23:42 minutos, suena el teléfono en la casa de cualquiera de nosotros. ¿Qué es lo primero que pensamos? Bueno, nosotros que somos grandes, ¿no? Los jóvenes no. Es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Andá, atendé, ¿qué pasó? No, ellos dicen total normalidad. Era para avisarnos algo normal. ¿Y a dónde llamaron? Al celular particular de un capitán. ¿Y desde dónde llamaron? Desde el último medio autorizado para un submarino. ¿Cuál? El celular. ¿Por qué? Porque vos con el celular te haces visible y lo tienen prohibido, salvo para, lo dice el reglamento, emergencias. ¿Sabés cuántas veces llamaron? 11, pero de las 11 en realidad pudieron hablar 6. Eran intentos los otros, no lo lograron. En esas 6 llamadas en la madrugada, vos tenés que ir a superficie para poder hacer... Claro, pero sabés que había un temporal tremendo, con lo cual no era que querían avisarle una tontería o algo formal. Ellos se exponían cada vez que iban a superficie durante 6 horas a la madrugada. ¿Cuál es la pregunta clave por la cual sabemos que los abandonaron? ¿Dónde está la flota de superficie? Esa fue la pregunta. Claro. Respuesta de la Armada o de los imputados. Porque tenía que estar apoyándolo. No, estaban cerca. Cuando vos estás haciendo una misión de inteligencia, como en este caso, tenés que ir solo porque si vas con una escolta, esto era la vuelta, saben que abajo hay alguien tomando fotografías y haciendo inteligencia, cosa que probamos también en la causa. Entonces ellos, ¿qué no querían? Que cuando se encuentre el submarino, sepamos que hubo 22 minutos de sobrevida. Esto lo informa la comisión integrada incluso por uno de los papás. Sí, pero vos ahí al pasar, al pasar, Valeria, vos decís que hubo una misión de inteligencia, o sea que el Ara San Juan estaba haciendo inteligencia. Sí, no es al pasar. Mira, te cuento. ¿Qué estaban buscando? Y con ese submarino tan precario. Por eso, ¿sabés lo que dice el juez y nos hace lugar? Nosotros sabemos que operativamente estaba mal, pero sabemos una cosa, nos van a decir... Flotaba, operaba, es decir, podía subir y bajar. Entonces, antes de eso, antes que nos vengan con esa excusa de que podía y de que llegó a Ushuaia, le dijimos,
¿cuál es el motivo para mandarlo, ojo, con testimonios y con ingenieros, para mandarlo en esas condiciones a operar en ese riesgo? Hay una sola, la guerra. No estamos en guerra, pero ellos estaban haciendo tareas de inteligencia. Como yo también tengo que proteger, porque es un país, ¿sí? Estamos en una nación y que respetamos otras naciones, hay temas de defensa nacional que no puedo decir, pero el que tenga acceso a la sentencia va a ver que entregué los documentos en forma reservada. Y algo más, no te olvides, Rolando, que vos nos ayudaste mucho a difundir el tema de la familia que es clienta nuestra y que falleció la mamá, pobrecita, la esposa, la hermana, el hermano, la mamá, del único tripulante no submarinista miembro de inteligencia a bordo. Y pudimos probar todo lo que tenían para hacer. Claro. ¿Qué hizo? Y la inteligencia, el juez me contesta a mí, la misión de inteligencia no los mató, evidentemente no los mató, pero no hubiese sido tan necesario mandarlos ahí. Eso fue un capricho. Además de un capricho Bien, fue... pero ahí se entiende... criminal mandarlos. Ahí se entiende que estaban haciendo una misión de inteligencia que el Estado argentino, que el gobierno argentino, nunca dijo que era. No, pero escúchame, te negaron, vos fíjate, el vocero de la mentira, que es Balbi, de la mentira armada, dijo que tenían alimentos para 15 días, que no se preocupen. ¿Yo qué hago con alimentos para 15 días si tengo oxígeno para 3? ¿Qué hago teniendo alimentos para 15 días si tenía todos los filtros de monóxido de carbono, que es lo que nosotros exhalamos, dicho por Marcos Peña y probado en la causa, en el 95% vencidos? ¿Qué hago con la comida? Nada hago con la comida. Eso me podría funcionar para ir a una isla perdida como un náufrago. Todas esas mentiras, no hubo comunicaciones, te lo publicaban los diarios, estas comunicaciones. Ay, sí, a nosotros no nos había llegado. ¿Sabés qué cosa no nos dijeron? ¿Por qué usaron el celular? Porque Claro le había cortado el servicio de internet a la Armada. Esto no lo sabía el submarino y seguía intentando por los medios de Eureka, pero allá no llegaba nada. Como no llegaba nada, y a las 23:42 minutos tuvieron que acceder a lo que tienen prohibido, salvo en emergencia. Y no solamente una vez, 2 veces, 3 veces, 6 veces, hasta las 7:19 de la mañana. Es indignante, tan indignante como haber hecho, si se comprueba, rogar a las familias, hacer sufrir a las madres para que busquen, cuando en realidad tenían la ubicación. Claro. Valeria, justamente con respecto a eso. Ahí Juan Pablo Godínez te quiere preguntar algo, Valeria. Sí, lo conozco. ¿Cuál fue la sensación que tuviste en el momento que López Maceo en la audiencia reconoce justamente que, bueno, había sido aparentemente un buque chileno el que había dado muchísimo tiempo antes con el paradero de Lara San Juan? Vos sabés que yo fui personalmente a Comodoro Rivadavia, lo tenía enfrente. Pero acá había una pantalla muy, muy grande en donde estaban los abogados por Zoom, ¿sí? Entonces tenía a mi colega, Lorena Arias, y mi gesto automático es me saco los lentes y me asomo. ¿Viste como cuando alguien quiere mirar, como para mirarla? No es la inmediatez, pero me quedé. Y a partir de ese momento que estaban todos los familiares en línea mirando, lo que dijo, agarrá lo que dijo. Bueno, está bien. Lo que dijo, terminó todo, hablé con el presidente, me dice, es una cuestión que es aparte, porque de última fue después de las muertes y de lo que lo produjo. Esperé unos días a volver a Capital y junté todos los elementos concordantes, con indicios certeros, la página oficial del Ministerio de Defensa de Chile. Esto no es un invento, esto surgió de un acusado que puede inventar para defender. Si vos lo sabés, Juan Pablo, está todo permitido para un imputado, pero cuando yo lo tengo corroborado en la causa, estoy obligada a investigar. Y algo muy malo, no me dejaron entrar al acto de los 3 años, discúlpame, de la Armada el domingo en Mar del Plata. ¿Y qué hicieron? Un alegato de defensa diciendo cuánto buscaron, cómo buscaron y que era mentira que lo sabían de antes. Evidentemente hemos tocado un punto flojo. Valeria, te hago una consulta, permiso, Rolando. Estabas hablando de lo que es la sobrevida desde la comunicación hasta la supuesta hora de fallecimiento justamente de los 44 tripulantes, de los héroes estos argentinos. ¿Cuánto es el tiempo estimado en que ellos se logran comunicar hasta que terminan pereciendo en este caso? Es así, mira, el último llamado es a las 7:19 am. La implosión anómala corta no nuclear es a las 10:51, pero hay algo importante.
¿Qué sucede entre esa última comunicación, que es en superficie o por lo menos a 18 metros de profundidad para sacar la antena y poder hablar, hasta llegar a una profundidad ya indetectables y sentir esta explosión? No sabemos qué pasó, pero sí dicho por la comisión investigadora nombrada por el Ministerio de Defensa de Aguad, cuyo integrante es el papá del oficial Vergallo, también tripulante, dijo que el descenso tardó 22 minutos y cuando nos encontramos con el submarino medía la mitad, 33 metros, una parte casi sin deformarse. ¿Por qué? Porque estaba llena de agua. Habían puesto el mamparo que te convierte un submarino en dos. Entonces, esta parte no se deformó, pero esta que tenía aire, ¿sí?, se abolló completamente. Ahí tenés los 33 metros. Esta tripulación de acá supo que descendía. Supo que descendía. Los mandaron a la muerte porque esto ocurrió en julio del 2017. Los submarinos tienen un sistema, lo que se llama justamente mamparos estancos, exacto, que es lo que permite ir dividiéndolo, y lo mismo sucede con muchos barcos, permite ir dividiéndolos de manera tal que si una parte se va hundiendo, vos puedas cerrar y evitar que todo lo demás se hunda cuando te está entrando agua, por ejemplo, ¿no? Y no te olvides que era un modelo de la Segunda Guerra Mundial, que estaba previsto para un ataque o algo. Bajabas el mamparo y tenías 2 timones, 2 controles, 2 baterías, todo Dividías toda la mitad. Fernando, querías hacer una consulta. ¿Qué tal, doctora? Sí, yo quiero saber qué expectativa tienen ustedes en el Consejo de Guerra que armó la Armada, porque teniendo en cuenta que a veces los militares funcionan de alguna manera como corporación, se cierran y mantienen una línea, pero cuando aparecen informes de la propia fuerza, como pasó con el caso del informe Rattenbach durante la Guerra de Malvinas, cuando vino ese informe demoledor, todos los militares dijeron, fuimos un desastre. Bueno, ahora hay un Consejo de Guerra que me llamó la atención que algunos diarios no publicaron que se formó y diarios que les gusta mucho el tema de la vida castrense. Mira, yo te voy a decir no pusieron algo. el Consejo de Guerra. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué resultados puede tener? Lo primero que te quiero decir es que el Consejo de Guerra es algo disciplinario porque ellos son iguales a nosotros y se tienen que poner con igualdad ante la ley para ser juzgados, condenados y cumplir la condena pero a veces que son sea. destituidos. Pero, que para ellos... pero te quiero contar que en su pequeño mundo de reglamentos, de uniformes, de cuántas tiras tiene acá, entonces cómo te saludan o cómo no, esto les duele más que ir presos. Por eso. Entonces, ellos no quieren eso. ¿Por qué? Pierden, como vos decís, con la destitución, pierden 3 cosas. 1, el retiro. 2, pertenecer. Que le digan coronel retirado o en este caso, capitán de fragata retirado. Y 3, como les digo yo, no van a poder entrar más al círculo naval. Qué grave, ¿no? Hay 44 que no van a poder nunca más nada en su vida. Rolando. Valeria. Sí. ¿Qué se sabe de los minutos finales de los 44 submarinistas? ¿Cómo fue? Porque me imagino que debe ser una agonía desesperada. Ellos veían que nadie los venía a rescatar. No, yo tengo otra teoría y la palabra es teoría, me tiene que entender la audiencia porque no tenemos un nivel o grado de certeza. Vos sabés que Saint-James, el abogado de López Maceo, dijo que él quería una prueba de qué pasó dentro del submarino al final. Y yo le dije, yo no le puedo traer ningún testigo de abajo de 900 metros de profundidad, pero sí te puedo hacer una idea de lo que pasó, porque hay pruebas. El submarino se encontró con los planos, que son 2 aletitas que tiene al costado, hacia arriba. El timón en subida. La hélice eyectada es porque estaba funcionando el motor. Los tanques de lastre, que son con puertas que se abren, habían liberado los tanques de oxígeno que hacen que vos emerjas. Es decir, lucharon hasta el final. ¿Y saben por qué? Porque era una entrenadísima tripulación. Y por otro motivo, porque esto no era la primera vez que les pasaba. Terrible. No, es estremecedor escuchar el relato. Valeria, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor. Muchas gracias porque vos, Rolando, cuando este tema no era visible, vos lo hacías visible. Rolando, estaba mirándote. Y las cosas que nos decían, ¿eh? Sí. ¿Te acordás? La de ocultamientos que hubo, ¿no? Sí. La pata civil, mira, un minuto más, permitime. La pata civil, Rolando, como en el proceso, las infiltraron con lo de la AFI ilegal. ¿Y sabés dónde las infiltraban?
en la capilla que hay adentro de la base, cuyo cada mes hacían una misa rogándole a Dios que aparezca, aunque sea el submarino, una explicación, algo. Igual que quién, igual que Asís, claro, igual que Asís. Ocultaron la verdad a los civiles, igual que el proceso. Hubo una pata civil. Los medios que no se animaban, como Rolando, tengo que decirlo, como Clipan, como El Gato Silvestre. No, ya con 4 ya estoy, no, nadie más nos cubrió. Perdón, la última pregunta, ya que ¿cuánto hay de cierto en que lo primero, cuando empieza la búsqueda, ya sabían el lugar donde estaba el submarino y empezaron a buscar por otro lado para alargarlo? ¿Eso es cierto o es un delirio? Es lo que denuncié el día 11 de noviembre a raíz de esta confesión que tu compañero acá señala, y todos los indicios, e incluso esta semana declaró para algún medio el capitán Miranda, que era el titular del buque Cabo de Hornos, en ese sentido, ¿no? Ahora tenemos que verlo. Yo necesito que un juez nos saque esta duda, porque si esto fue así, entonces lo de la búsqueda, no solamente que no era eso del Ocean Infinity, sino que aparte fue seguramente para un negocio que otro día te voy a contar, petróleo, batimetría y Aranguren. Valeria, gracias por venir. Y bueno, ahora te quería hacer una consulta, Rolando, porque la verdad que yo te veo cómodo en tu casa, ¿sí? Me sorprende no encontrarte acá en el piso. ¿Por qué no estás acá? ¿Qué pasó que no estás acá? Por los delirios de la política sanitaria de este país, por la cual, como la verdadera política sanitaria la rige el dólar, o sea, el gobierno no quiere que los que salgan de la Argentina gasten dólares afuera, lo cual puede ser razonable, hay un problema de reservas. Entonces ponen todo tipo de obstáculos para que uno no se vaya de la Argentina. Yo tenía un pasaje, aproveché para ir a cubrir un poco las elecciones de Estados Unidos. Cuando quise volver me dijeron, usted tiene que hacer cuarentena. Entonces digo, pero ¿cómo? Si los turistas que vienen de los países limítrofes traen un hisopado hecho en su país, andás a ver si es bueno o no, y andan tranquilamente comiendo en los restaurantes y paseando por Buenos Aires. No, los turistas, como traen plata, traen divisas, y acá hacen falta divisas, pueden hacer lo que se les dé la gana. Los argentinos que venimos de otro lado, que venimos del extranjero, nos tenemos que quedar 15 días porque nunca se modificó la ley. Entonces, fíjate qué disparate. Por eso ustedes están ahí y yo estoy acá en casa. Claro, sí. Y algo importante, a ver, no tenemos que perder el eje. Vos sos personal esencial. O sea, no nos tenemos que olvidar de eso. Porque el periodismo fue declarado personal esencial. Si yo no me equivoco y vos no te equivocás, ¿no es así? Sí, yo ya tengo hisopado negativo y todo, pero no importa. Bueno, acá tenemos un fragmento de... Esto es extraído del Ministerio de Justicia de la Nación, donde dice que las personas que ingresan al país y transitaron por zonas afectadas se comprometen a permanecer aisladas en los lugares o sectores seguros definidos por el Gobierno nacional, provincial o municipal durante 14 días contados desde la fecha de ingreso al territorio de la Nación. ¿Qué quiere decir? La famosa cuarentena por 14 días, ¿sí? ¿Qué es lo que te está pasando a vos? Más allá de que vos presentaste un hisopado, el cual fue negativo al ingreso al país, ¿no es cierto? Sí, señor. Bien. Pero viste que el presidente fue a Bolivia, volvió, claro. Después volvió a ir a Uruguay, pero cuando vuelve no hace cuarentena. Claro, eso te iba a decir. Resulta que los protocolos de ingreso son para algunos y para otros no. Se ve que tenemos algún conflicto de intereses, claro, porque parte de la comitiva fue a Bolivia, a la asunción del presidente de Bolivia, vuelve a Jujuy, se reúne con el expresidente Evo Morales, que lo acompaña en la comitiva hacia la frontera. De ahí vienen a Buenos Aires, se encuentran con un contacto estrecho de un caso positivo, que fue el secretario de Políticas Estratégicas de la Presidencia de la Nación, Gustavo Vélez. Se hace un hisopado, a la semana se hace el otro, y obviamente que después de 11 días de la elección, de la asunción, perdón, del presidente de Bolivia, al presidente hoy se le otorga el alta, por ejemplo. Y hoy, obviamente, como tuvimos las noticias... Las leyes son para los giles. Claro, bueno. Rodrigo, no, sí. Además hay que agregar algo. Con el nivel récord que tenemos de contagios y de muertes cada millón de habitantes, la verdad que en este momento la mayoría de la gente que pueda venir de afuera tiene menos posibilidad de contagiarnos que los que estamos acá adentro. Eso es lo que no están tomando. Y no están pidiendo entre las provincias, ya dijeron que los protocolos para el verano va a ser que no se va a pedir nada, que no va a haber ningún tipo de cuarentena, que no va a haber que llevar ningún hisopado. Si hoy tenemos más contagio acá adentro que afuera,
la verdad, yo que estoy horrorizado con lo que está pasando en la Argentina, no tiene ningún sentido lo que están planteando. La cuarentena, decís. No tiene ningún sentido. Si vos tenés una cantidad de gente en la calle que es más que la que puede venir de afuera, porque Uruguay tiene menos hoy, estamos por igualar a Brasil y estamos con varios países, con Ecuador, con todo. Está bien, está bien. Yo diría que son cuestiones coyunturales, pero acá estamos hablando de cuestiones más reglamentadas. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos otra placa más, también extraída del mismo texto. Los únicos que no tienen que hacer cuarentena, fíjate que son los tripulantes y transportistas nacionales o extranjeros que están eximidos de agregar el certificado médico para el ingreso al país. ¿Qué quiere decir? Un tripulante de cabina, un azafato que ingrese al país, no necesita hacer cuarentena y no necesita presentar el certificado médico. ¿Sí? No pueden embarcar quienes hayan sido contacto estrecho de casos positivos de COVID en los últimos 14 días. Ahora, esto se lleva... ¿Cómo lo podemos enmarcar con lo que pasó hoy con el viaje del presidente, por ejemplo, a Uruguay, Rolando? ¿Cómo lo ves vos a esto? No tiene nada, tiene una explicación. Esto es, los giles tienen que cumplir las normas y los demás no. Por eso es que vos estás justamente aislado y nosotros estamos acá intentando acompañarte desde acá con tu programa, ¿no? Exacto. Pero no importa, vamos a cambiar de tema. Se está discutiendo ahora, otra vez, cíclicamente en la Argentina, cómo hacer para aumentarle las jubilaciones a los jubilados. Y entonces empieza un debate como todo, ¿viste? Un debate donde se escamotean los verdaderos argumentos, ¿sí? Entonces la oposición ahora dice que en verdad si se hubiera mantenido la fórmula de la indexación, los jubilados hubieran aumentado su jubilación. El gobierno dice que por lo menos con los aumentos extraordinarios se está compensando la inflación y que no hay manera de hacerlo de otra forma. Nosotros hicimos lo que hacemos siempre, nos fuimos a la calle a preguntarle a los jubilados si ahora están mejor o peor que en los tiempos de Macri. El gobierno aumentó un 5% las jubilaciones y nosotros salimos a la calle a escuchar qué dicen los jubilados. ¿Usted es jubilada, señora? Sí, señora. ¿Y con qué gobierno está mejor, con este o con el de Macri? Y yo creo que con este, porque está recién empezando. Aparte con la pandemia no se pueden pedir milagros. Jamás los jubilados estuvieron bien. Ni con Macri, ni con Alberto, ni con Dualde, ni con Menem. O sea, la Argentina no es un país para que haya jubilados. Este coche no es mío, es de mi hija. Me lo prestó para traer a mi señora que tiene un cáncer de pecho y se está tratando acá en este instituto que está acá enfrente. Y antes tenía mi coche, ahora ya no tengo coche. Y no era un coche nuevo, pero lo podía mantener, ahora ya no podemos mantener más nada. Macri había tratado de hacer algo más o menos como para que los jubilados no estuvieran tan perjudicados, y resulta que viene este y lo saca todo. Ahora dice que los jubilados tuvieron un aumento superior a lo que fue la inflación. Sí, claro, pero depende de cómo saque las cuentas. Un jubilado digno que laburó, en este caso como yo, 32 años arriba de los barcos, marino mercante, viajé por el mundo para cobrar una jubilación indigna y un piquetero cobra 20.000 pesos por ir a hacer un piquete en el puente Porredón. No, señorita, no es así la cosa. Con la mínima que podés... No, y todavía te dan el 5%. ¿Qué me decís? ¿Qué es eso? ¿Una cargada? ¿Y te parece la miseria que nos dan? Es una vergüenza. ¿Estaba mejor con Macri que con Alberto? Yo estaba mejor con Macri. Siempre, toda la vida. El de Macri nos mató. Eso es lo que pasa. Nos refundió Macri. Una vergüenza los que nos dio, el 5%, mientras que ellos se llenan bien los bolsillos. ¿Te parece a vos justo? ¿Vivir con 18.000 pesos por mes? ¿Podés vivir? Ni podés mantener una casa si no te ayudan tus hijos. Son todos iguales, pero con el de Macri más o menos. Estuvieron 4 años y los peronistas estuvieron 30 y pico de años y crearon la pobreza, la vagancia, los planes, todo. Nadie quiere trabajar en este país. Con el de Macri nadie puede estar mejor, eso seguro. Este gobierno, en la situación que estamos, está tratando de llevarla. Veremos qué resulta. Si no resulta, se votará otro. Mira, con el gobierno de Macri estamos un poco mejor. Teníamos para comer, por lo menos. Ahora no tenés para comer, porque salís a comprar y no te alcanza la plata.
¿Cuánto sale? Cualquier pavadita que compres te sale un montón de plata. A Macri de ninguna manera lo elegiría. No le creo absolutamente nada, me parece una cosa inventada, un cara de piedra, no, me parece una cosa imposible, imposible. Con el gobierno de Macri cobrábamos, teníamos aumentos más seguidos y no vergonzosos como los de ahora. El aumento que nos dieron este mes es vergonzoso, es de hambre. 30 pesos por día de aumento. ¿Cómo puede ser? Un jubilado que gana 17 lucas. Ahora con este 5%, son unos sinvergüenza, unos caraduras atorrantes. ¿Cómo pueden decir la que está en el ANSES que hemos superado la inflación? ¿Dónde viven? ¿En otro país? En la Argentina parece que siempre el fusible de la economía en general fueron los jubilados, ¿sí? Nuestros pobres abuelos que trabajaron toda su vida aportando, ¿sí? Intentando recuperar algo de esa vida por la cual tanto lucharon y tanto trabajaron. Pero bueno, parece que el fusible siempre son ellos, sea el gobierno que sea. Vamos a charlar un poquito de la cuestión económica, cómo afecta esto a los jubilados, este aumento, cómo los ayuda, no los ayuda. ¿A dónde estamos parados, Leandro? ¿Cómo estás, Rodri? A ver, ahí traje una plaquita para ser bien simple comparando lo que hubiese dado la jubilación mínima si se hubiese continuado con la fórmula del macrismo versus lo que fue dando con los aumentos por decreto de Alberto Fernández. Si vemos a diciembre de 2020, con la fórmula de Macri hubiese dado 19.900, con el último aumento de Alberto, 19.035. La verdad que lo que se dice diferencia no es demasiado, son 900 pesos. Lo que veíamos del tape recién, yo creo que se confunde un poco la sensación de la economía en general que hay hoy. O sea, hoy la economía está muchísimo más deprimida que hace un par de años. Entonces yo creo que se confunde un poquito desde ahí. Ahora, si queremos analizar las distintas fórmulas que se están proponiendo sobre el aumento de los jubilados, yo pregunto bien simple, ¿no? Si uno tiene que ir a negociar su salario, ¿vos contra qué comparás? ¿Comparás contra cuánto recaudó AFIP? ¿Comparás contra cuánto está ganando algún otro en el mercado? ¿O comparás con cuánto fue la inflación? Bueno, inflación, ¿cierto? La inflación, claro, totalmente. Bueno, sí. La fórmula que se utilizaba durante la gestión de Macri tomaba la inflación al 70% más un 30% de variación salarial. La fórmula que quiere implementar el oficialismo a partir de diciembre del año, o sea, mejor dicho, a partir de 2021, toma en un 50% un índice de salarios más un 50% de la recaudación de AFIP. Lo que tiene eso es que es una fórmula, digamos, la fórmula que quiere implementar Alberto Fernández es procíclica. O sea, si a la economía le va bien, esa fórmula es buena y los jubilados generalmente ganarán más. Si a la economía le va mal, como estos años de alta inflación, digamos, economía en recesión y digamos, recaudación en caída, los jubilados van a perder. No te olvides igual que estamos en una situación muy especial. Fernando, vos querías preguntar algo, querías aclarar algo. No importa, pero no, yo creo que, el tema es cuando cambiás una fórmula que está mal. Para mí la fórmula anterior era superior a esta porque supongo que alguna vez vamos a volver a crecer y vamos a querer estar en el pelotón de los aumentos de salario que están por encima de la inflación. En un momento crítico como el actual, por supuesto, acompañar la inflación parece ser un buen negocio. Realmente es un problema sin solución. El tema es que realmente en este nivel de crisis es solo acompañar y que no haya un desastre, nada más. No, en este nivel de crisis totalmente, teniendo en cuenta la situación actual, obviamente. Rolando, vos querías hablar un poquitito. No, ya está Alejandro Olmos Gaona en el piso, yo no los veo a ustedes. Sí, está acá con nosotros. Bueno, me gustaría preguntarle cómo se planta esta situación de los jubilados en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿No será también que el Fondo Monetario le está diciendo a la Argentina, muchachos, no gasten a cuenta, no le sigan aumentando los jubilados, porque si no, ustedes saben que el Fondo Monetario pide ajuste y sin ajuste no va a haber acuerdo? Bueno, la historia que tenemos con el fondo siempre es la misma.
en los 28 acuerdos que hemos celebrado, el fondo siempre pidió flexibilización laboral, reducción de los saberes jubilatorios, en la época del 90 directamente la privatización de los saberes jubilatorios. Y en este momento la negociación con el fondo es muy complicada, primero porque es el principal acreedor de la Argentina, segundo porque el gobierno no solo le va a pedir plazos, sino que ya le pidió plata. En la nota enviada por el ministro Guzmán hace 2 meses, le pide asistencia crediticia, y el fondo, que no ha cambiado... ¿Pero no era que Alberto le dijo no nos dé más plata? Se arrepintió, Rolo. Dijo que no, pero la realidad es que la carta enviada por Guzmán y Pese hace 2 meses le pide asistencia crediticia, es decir, además de plazos van a pedir dinero. Y el fondo no es generoso ni filántropo, y cuando presta plata, y en este caso que va a tener que extender los plazos, va a pedir ajustes, condicionalidades, porque lo ha hecho siempre. Y yo a veces oigo que Cristalina Georgieva... ¿Aún en tiempos de pandemia, aún en tiempos de crisis mundial? Sí. El fondo tiene una estructura y una forma de analizar los procesos aún en medio de la crisis. Más allá de que en medio de la crisis el gobierno nacional ha negociado con los acreedores y a medida que les iba ofreciendo y le iban diciendo que no, se fue acercando a lo que ellos le pedían. Entonces, una cosa son los discursos, otra las realidades que se firman y uno puede ver, ¿no es cierto? Y si bien acepto que el gobierno debe sufrir un montón de presiones de todo tipo, hay como leyendas que se tiran, que el fondo ha cambiado, que la señora Georgieva es mucho más flexible, y esto significa obviar lo que son los extractores. La señora Georgieva es una empleada del fondo, ella no decide, la que decide es la Junta de Gobernadores, y la Junta de Gobernadores está integrada por Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia y China, y fundamentalmente Estados Unidos, que es el mayor factor de decisión. O sea, si esto no se acuerda de acuerdo a las exigencias que pide el fondo, indudablemente no sé qué va a ocurrir. Indudablemente yo creo que el gobierno va a tener que ceder a lo que plantea el fondo, más allá de que el fondo puede tener una visión quizás un poco más leve que en otros momentos. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que el gobierno no juegue una cosa que es muy importante. El fondo ha sido responsable de ese préstamo absurdo, incumplió su carta constitutiva al no haber advertido que había fuga de capitales, no haberle advertido al gobierno como le establece el artículo 6 de su carta constitutiva. Y en este momento el gobierno, yo creo que además de negociar con el fondo, tendría que, un poco para ponerlo al fondo en un brete, decir, señores, ustedes no pueden seguir haciendo lo que hicieron siempre. La Convención de Inmunidades que protege a estos organismos multilaterales... Bueno, pero eso no es la Carta de los Senadores. ¿Cómo? Si no es la Carta de los Senadores. No es la Carta de los Senadores. Claro, lo que pasa es que los senadores se han equivocado en una serie de normas porque hablan de que no se siguieron procedimientos administrativos y en este caso no hay procedimientos administrativos. Los senadores dicen que no se incumplieron con unos procedimientos y se cumplieron todos. Del punto de vista legal, el préstamo fue correctamente estructurado. Ahora, el gobierno lo que tendría que hacer, se me ocurre, más allá de negociar con el fondo, es pedirle una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, porque eso lo establece la Convención de Inmunidades sobre estos organismos, diciéndole, el fondo no cumplió, el fondo dio dinero a un país que sabía que no podía pagar porque los informes del fondo así lo determinaban. Entonces, más allá de nuestra negociación, sería bueno que el máximo Tribunal de Justicia Internacional planteara cómo actuó el fondo de esta manera para ver si el fondo sobre esa base aminorara su... ¿Había una trampa en ese préstamo? ¿Cómo? Si había una trampa en ese préstamo. ¿Había una trampa en el préstamo? Bueno, la trampa era que primero dieron 44, pero iban a dar 57. Y en ese préstamo, el fondo, cuando lo da, tenía los informes de que el gobierno no lo iba a poder pagar. No solo el fondo, sino que cuando se emitió el bono a 100 años, en junio del 2017, en el inclosur del bono, el propio gobierno nacional contaba lo que iba a pasar en adelante. Y una de las cosas que decía, lo dice textualmente el bono, que la deuda no se iba a poder pagar. Olmos, entonces, pero entonces usted dice que los pasos estaban bien dados para dar el crédito desde el punto de vista del fondo. Si realmente obvian que no se va a poder pagar, bien dado no están. No, perdón. Lo que yo digo es que lo que estaba bien dado eran los reglamentos del gobierno argentino para pedir eso. El gobierno podía pedir el fondo, podía pedir el dinero, porque el artículo, sin pasar por el Congreso, por el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera se lo permitía. Los acuerdos con el fondo no son materia de un trámite administrativo previo.
O sea, eso es lo que estaba bien. Lo que no estaba bien es que el fondo, a través de cómo se maneja a un país que sabía que estaba fugando capitales, que no iba a poder pagar esa plata, le presta 57.500 millones y aún... Sí, era como prestarle plata a un jugador compulsivo. Claro, además cuando ve en el 2018 que la situación de la Argentina era caótica, le sigue dando fondos y no le advierte que el dinero se fugaba y que tenía que terminar de dárselos. Entonces ahí viene la responsabilidad del fondo, porque su propia carta constitutiva lo establece. En el artículo 6 es muy claro. Si el fondo advierte que el país está transfiriendo capitales al exterior, tiene deber de advertirle. Y si lo advierte y el país no hace absolutamente nada, ahí le tiene que cortar el suministro de fondos y suspenderlo. Déjame decir un par de cositas. Volviendo un poco al tema de las jubilaciones un segundo, hay una cuestión llamativa que es que, digamos, la fórmula a la que se quiere volver es la misma fórmula que el fondo presionó al gobierno de Macri para que cambie. Eso punto uno. Entonces ahí hay una cosa media rara de cómo se va a vender eso hacia dentro del fondo. Y después, en el fondo también hay una sensación de culpa. Por un lado, culpa por lo que pasó en 2001, digamos, por haber dejado caer a la Argentina, y esto lo sé porque yo estuve reunido con Cardarelli, que era el jefe de misión del fondo, en 2016 y en 2017, y el tipo me lo dijo en la cara, o sea, como que les daba culpa lo que había sucedido. Entonces me da la sensación de que lo que se hizo con el gobierno Macri, que es cierto que se prestó una cantidad de dinero exorbitante que todos sabían que no se iba a devolver, fue una forma de compensar por eso, y ahora tienen culpa justamente porque esa jugada les salió mal. Y mi teoría es que el gobierno de Macri ya tenía pautado una renegociación con el fondo de los 55.000 millones, porque de vuelta, digamos, la estructura de vencimientos que se había arreglado era incumplible. Cualquiera con dedo de frente veía eso y sabía que Argentina no podía devolver esa plata. Y sin embargo, el fondo la prestó y, como dice Alejandro, todo eso que se dio, digamos, el fondo tiene que estar para advertir esas situaciones. Sí, pero el tema es que también no advirtió la fuga de capitales donde se estaban yendo todos esos capitales que estaban entrando porque rebotaba la plata del fondo y se iba a los privados. A eso justamente lo que tendría que haber advertido el fondo. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, el fondo financió estas cosas y ese no es su función. Pero lo que pasa es que el fondo, uno de los problemas que existen es que el fondo puede dañar a un país, puede hacer ese tipo de cosas, pero tiene una estructura que lo hace invulnerable porque el fondo tiene más inmunidades que un país soberano, no puede ser sometido a juicio en ninguna parte del mundo, ni sus operadores, ni sus directores, ni sus gobernadores, y precisamente Nicolás Dujovne, que era el que firmó el acuerdo con el fondo, en ese momento era gobernador del fondo por Argentina, Bolivia y Chile, en consecuencia le alcanza esas inmunidades. Porque otro de los problemas es que acá pasan estas cosas y jamás hay responsables. Entonces se renegocia la deuda, se vuelve a refinanciar la deuda, la pagamos todos nosotros, pero los responsables no hacen absolutamente... Y les cuento algo que prácticamente no ha tenido difusión. El fiscal Federico Delgado imputó penalmente a Mario Quintana, el vicejefe de gabinete, a Luis Caputo, el exministro de Economía, y a Santiago Bausili, secretario de Finanzas de la Nación, porque pudimos comprobar en una causa en la que yo estoy presentado que emitían bonos por un lado y los compraban ellos por el otro. Claro. Y por supuesto, el fiscal pidió la indagatoria de estos funcionarios y desde el 2018 la causa está parada. Alejandro, Rolando te quería hacer una pregunta. Sí, Rolando. Sí. Si yo te hago una pregunta bestial, le tuviera que contestarlo didácticamente, ¿quién se llevó esa plata? Esos 40.000 millones del fondo o los 88.000 de la fuga de capitales de los años de Macri. ¿Quién ganó? ¿Quién se la llevó? Y se la llevaron los vivos de siempre, los que operan el sistema. Porque en este momento, por ejemplo, es inconcebible que haya los problemas que existen y el Banco Central esté pagando en concepto de intereses por las LELIQ que emite y por los pases pasivos 140.000 millones de pesos mensuales. De lo que eso no se habla, los economistas parece que el tema Banco Central mejor no tocarlo. Pero eso es una estupidez de este gobierno. De este gobierno y por supuesto los anteriores, porque estos pagos se hicieron siempre. Lo que pasa es que ahora hay una emisión de LELIQ desmesurada, 2.500.000 millones de pesos, hay una emisión de pases de 2.640.000 millones de pesos que generan una tasa de interés enorme. Hoy? ¿Por qué no lo cambian?
Bueno, habría que preguntarle al ministro Guzmán y al presidente del Banco Central. A ver, ¿no? ¿puedo hacer un comentario? ¿Cómo no? Ayer se refinanciaron 240.000 millones de pesos que el Banco Central logró colocar en una tasa, digamos, en el gobierno de Macri en un momento estaba en el 60%, hoy están tratando de hacerlo en el 30-33%. Se lograron refinanciar 240.000 millones de pesos. Esto mismo que hizo ayer el Banco Central con todas las limitaciones que tenemos en medio de la pandemia, Macri lo hacía en dólares. Exacto. Por lo menos lo están haciendo en pesos. Digo, no están tomando nueva deuda en dólares. El tema de Macri es que un día se le ocurrió que se podía financiar todo el gasto corriente de la Argentina en dólares. Y se la llevaron y hicieron este delirio. Y el Banco Central y el Fondo Monetario se le ocurrió que se le podía prestar 45.000 millones de pesos a un país para financiar gastos corrientes. No, es una locura. Además no estaba que hizo la mayor emisión de deuda que se tenga en la historia argentina. Perdón, una deuda que se emitía y mi gobierno de Macri sabía que no tenía capacidad de repago y que iba a haber una crisis inevitable y siguió emitiendo hasta que en el 2018 le dijeron se acabó y ahí fue que vino el fondo. Ahora tienen que hacer magia porque tienen que hacer un equilibrio que no mucho. Claro, no igual yo me acuerdo al principio de todo este problema de la pandemia, me acuerdo de las comunicaciones del fondo que decían que iban a ser buenos con los países a los cuales le habían prestado. ¿Todo eso dónde quedó? ¿Te acordás los informes que salían del fondo que decían, bueno, vamos a ir despacio con los países, sobre todo los que más les va a costar salir de la pandemia, sobre todo los que más atrasados están con los pagos, vamos a ser tranquilos con el tema de la deuda? La deuda hay que pagarla igual. Claro, lo que pasa es que una de las cosas que me llama la atención y tiene que ver con lo que decía Rolando, quién se llevó la plata, porque acá hay cosas muy extrañas. Cuando se emitió el bono a 100 años, por ejemplo, en ese bono se establecían una serie de advertencias de lo que podía pasar, que iba a haber movimientos sociales, que iba a haber problemas, que el déficit iba a seguir creciendo, una serie de 12 puntos donde mostraban un panorama caótico y finalmente que la deuda no se iba a pagar. A pesar de eso, el bono se colocó en 24 horas, en 4 bancos, y a la semana esos bancos inmediatamente transfirieron esos bonos y uno dice, ¿cómo es posible que con esta advertencia, porque la Argentina, a pesar de sus default, a pesar de las moras, es un pagador serial y siempre termina pagando? Y siempre termina pagando mucho más de lo que debería pagar, porque ese bono tiene una tasa del 7,50% que indudablemente ningún país del mundo pagaba. Era el doble de la habitual. Sí, siempre terminamos pagando nosotros los contribuyentes, lo que pagamos los impuestos, terminamos pagando justamente este tipo de cosas. Por eso tenemos una deuda bonita de 330.000 millones de dólares que se ha renegociado una parte, se ha renegociado otra, pero es un alivio que ha conseguido el actual gobierno. Pero en el 2024 empiezan a caer vencimientos muy fuertes y tampoco se van a poder pagar. Ahora, como tampoco se van a poder pagar, por eso es que se ha pedido asistencia crediticia al fondo y seguramente habrá negociaciones con bancos acreedores para decirles, bueno, ya arreglamos con ustedes, pero tenemos que pagarles. Entonces, sería bueno que nos presten dinero para poder pagarles. Ahora, yo me acuerdo que una vez planteé algo que puede parecer absurdo, ¿no? Hacer un censo obligatorio de acreedores. Pues, ¿qué pasa? El gobierno negocia con BlackRock, Ashmore, Fidelity, con los grandes fondos de inversión, pero no sabe quiénes son los tenedores de los bonos. Y como hemos podido comprobar en una causa penal que ha habido funcionarios del gobierno de Macri que tenían bonos, suponemos que hay grandes empresarios que también los tienen, que hay otros funcionarios que también los tienen. Entonces, sería bueno poder transparentar eso y que el gobierno le dijera, señores, ustedes están negociando esto, ustedes han sido usufructuarios de este saqueo de la Argentina. Rolando. A ver, Alejandro, si no, lo que vos estás queriendo decir es que detrás de los tenedores de bonos pueden estar los propios funcionarios que emitieron la deuda. No tengo ninguna duda porque, perdón, como les decía hace un rato, en la justicia federal se ha podido comprobar los bonos que tenía Mario Quintana, que tenía Luis Caputo, que tenía Santiago Bausili, porque además han llegado hasta la indignidad. Bausili, que Patricia, la ministra la encargada de la Oficina Anticorrupción, ocultó un informe sobre Bausili donde estaba demostrado lo que había hecho, porque además ellos, cuando negociaban los bonos, ¿a quiénes los entregaban? A bancos de los que habían sido funcionarios. Caputo fue presidente de la filial argentina del Deutsche Bank y Santiago Bausili fue funcionario de ese banco y siguió recibiendo honorarios siendo funcionario público. Es decir, esto no es posible que no tenga responsabilidad alguna. Te agradecemos mucho que haya venido. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
yo les voy a presentar la historia de un empresario argentino. Es una historia que lleva 20 años de lucha justamente contra los bancos. Imaginen un empresario que allá en los años 90 ve que una multinacional se está cayendo y dice, ¿sabe qué? Yo la voy a comprar y la voy a levantar. Entonces el tipo invierte, compra por $1 una cadena de electrodomésticos que estaba destruida y la empieza a levantar, la empieza a levantar, la empieza a levantar, hasta que cuando ven que empieza a levantar la empresa que le había comprado por $1, que todo el mundo la da por perdida, aparecen los bancos y lo empiezan a asfixiar, lo empiezan a asfixiar, lo empiezan a asfixiar, hasta que lo tiran al pasto y lo hacen quebrar. Escuchen bien esta historia, porque es la historia de un empresario nacional y cómo los bancos le arruinaron la vida. Tiene 2 controles, uno con todas las funciones y otro para usted. Hitachi, toda la imagen. Hoy, Columbia es la marca del frío, la mejor heladera en diseño y color. Llévese todo, Frávega, hasta en 17 cuotas fijas, en dólares. En los 90, cuando $1 valía $1, en Argentina estallaron las ventas de electrodomésticos. Llámenos a este número apenas termina este aviso y compre lo que le guste. Tanto que uno de los factores de la reelección de Carlos Menem en 1995 y del triunfo de Fernando de la Rúa en 1999 fue lo que se llamó el voto licuadora. Es decir, el voto de los que temían que una devaluación les disparara las cuotas de sus electrodomésticos. En medio de ese auge, llegó a la Argentina una multinacional holandesa llamada Ventura. En estas fiestas, venga a Ventura y llévese miles de regalos que le tenemos preparados. Ventura llegó a tener más de 300 locales en América Latina y era la tercera empresa del rubro detrás de Frávega y Garbarino. ¿Va a seguir dudando dónde comprar electrodomésticos? En 1999, Ventura entró en una crisis continental y Daniel Dos Reis, un empresario muy conocido en el mundo de los electrodomésticos, decidió comprar la filial argentina de Ventura. Sabía que iba a ser una tarea difícil, pero Dos Reis nunca imaginó que iba a sufrir un calvario de bancos buitres, lavado de dinero y jueces corruptos. La compro por $1 en ese momento. ¿Por $1? Por $1, claro. ¿Y la deuda? Claro, lo que pasa en ese momento, la compañía debía $60 millones y perdía $3,5 millones por mes. Y cuando la compro, digamos, ¿Y por qué te embarcaste en esa aventura? Porque en ese momento, digamos, yo venía del sector electrodoméstico de mucho antes del año 81, tanto en retail como en distribución, y nosotros hemos formado una cadena, digamos, sin fin de lucro, ¿sí? Que se llama Expert, que trajimos de Europa, con la idea de mantener la vida en los 90, que en la época de Menem la economía cambió muchísimo y empezó una gran concentración, ¿no? Entonces, ante la visión de que los comercios, digamos, de familias, digamos, que estaban en toda la periferia de la Argentina, no iban a sobrevivir, nosotros trajimos esa cadena voluntaria que se llama en Europa, donde asociamos a los comercios y compramos para ellos y les poníamos una imagen en común, le armamos la oferta comercial y con eso logramos realmente... O sea, para los lugares de venta de electrodomésticos pequeños. Claro, ¿no? Todos los suburbios, los barrios, es decir, todas esas... Pueblos. Todos los pueblos, todo interior, claro, sí. Es decir, y esas tiendas de alguna manera, nosotros cuando compramos Ventura teníamos ya 500 tiendas en total, identificadas con el nombre Expert, 320, y en unos 250 comercios. Y lo cierto es que desde el 99 hasta el 2002, digamos un poco, cuando ya colapsa la Argentina, nosotros logramos en muchas de ellas recuperar su sanidad económica y crecieran, ¿no? Es decir, una cosa que era muy asombrosa, ¿no? Es decir, en ese momento... Entonces, ¿por eso te animás a agarrar Ventura? Porque ellos eran periféricos y Ventura tenía locales en las ciudades. Entonces, nosotros pensamos que a partir de la compra de Ventura podíamos tener una logística centralizada ya, un poco son pasos como dio la Unión Europea ir uniendo los países, ¿viste? Bueno, entonces, y con esa logística centralizada de alguna manera, termina de ganar eficiencia, ¿no? O sea, ya tenías una buena idea, la habías aplicado, probaste que funcionaba y pensabas que podía crecer. Exactamente. Pero en el contexto económico de aquel año, el 99, era un año donde empezaba a crujir la economía. Bueno, justamente. ¿Por qué te metiste en eso? Porque justamente nosotros creíamos que íbamos a tener un nivel de eficiencia tal que en esa crisis íbamos a ganar share, íbamos a fortalecernos. O sea, porque pensaba que se podían caer otros competidores grandes. Porque era evidente que iba a haber concentración en el mercado, ¿no? Eso es una cosa que era evidente, digamos, una por lo que había iniciado Menem y otra por la crisis que venía, ¿no? Pero vos te metiste, compraste Ventura y te fue bien. Bueno, lo interesante es lo siguiente. Todos los del sector me decían, vos estás loco, esa compañía es irrecuperable realmente. Y nosotros entramos con un plan de trabajo donde
hay que imaginarlo, ¿no? Por una compañía convocada con 19 locales, llegamos a tener 34 locales cuando nadie abrió un local. De las cadenas grandes, ni un Frave ni un Garbarino abrió un local, le llevamos a 34 locales y armamos una red de computación, la llamamos del país, se llamó CompuExpert, que le pusimos 11 locales, ¿no? Así que le vamos a 43 locales. Pero era un crecimiento sano, porque está visto que hay apalancamiento que después termina explotando como una burbuja. No, nosotros lo hicimos básicamente con la inyección de capital nuestro, y realmente... ¿Y de dónde sacabas la guita? De mis empresas, yo desfinancié mis empresas para, digamos, de alguna manera hacer toda esa conversión. O sea, las que funcionaban. Sí, digamos. Las expert, digamos. Sí, no expert básicamente, sino las empresas mías, porque expert en realidad era una acción voluntaria y, digamos, nosotros nos sacamos un peso, es más, en una reunión que hicimos en ese momento, hacíamos todas reuniones con expert anuales de socios. Yo le compré antes de comprar, la reunión que hicimos en julio, si la compraba ellos no iban a tener ningún riesgo y así lo hicimos, es decir, yo la compré a título personal y iba a aportar realmente las acciones de Ventura una vez que estuviera consolidada la compañía, así fue. No, lo saqué de mis compañías, entonces yo tenía Cirjón, que era la compañía más fuerte mía, una compañía, digamos... ¿A qué se dedicaba? Cirjón fue la distribuidora de General Electric desde el principio de los 90 hasta fines de los 90. Yo iba a tener el 86% del producto americano en Argentina, digamos, está, es decir, así que realmente con un liderazgo absoluto y una empresa muy capitalizada, digamos, con un capital. Utilizaste esa guita para... Un capital de más de 15 millones de dólares. Y yo, digamos, de alguna manera, claro, usé todas las reservas que tenía, digamos, tanto humanas como materiales que tenía Cirjón para hacer esa corrección. Y otro gran punto de apoyo fue el personal de Ventura, ¿no? Porque uno no hace una transformación de una compañía solo. Yo entré en una compañía que tenía unas 500 personas. Cuando nosotros terminamos la transformación tenía unas 480, es decir, que no bajamos gran cosa la dotación. Pero esa gente fue la que realmente creyó lo que nosotros le decíamos, gente que no tenía esperanza, y nosotros realmente transformamos la compañía en la mejor compañía del sector en menos de un año. Es decir, la verdad que una cosa increíble, y fue la gente la que lo hizo, digamos, un poco. El proyecto era nuestro, nosotros lo empujamos, pero la gente lo llevó a cabo. Por eso, para mí, digamos, lo terrible de esto es defraudar esas esperanzas de gente que después terminó realmente sufriendo toda la agonía de Ventura, ¿no? Pero hay algo que no entiendo. Si vos compraste una compañía quebrada, la hiciste caminar, ¿en qué momento te estrangulan y vuelves para atrás? Claro. Ahí tal vez hay, digamos, un poco una ingenuidad mía, digamos. Yo, como empresario, nunca tuve grandes problemas legales ni relación con los bancos, como te dije, ¿no? Entonces, cuando yo entré a la compañía... ¿Fuiste ingenuo frente a los bancos? Y yo diría que sí. Ante la actualidad te diría que sí. Digamos, hoy tengo más experiencia, pero, digamos, para mí los bancos eran gente de cumplimiento, digamos, con un nivel de precisión y cumplimiento impresionante, porque tenían que, digamos, administrar... En la Argentina, es para darte un beso en la frente. Por eso, bueno, sí, bueno, digo, en la Argentina. Una persona importante de la Mirá el 2001 de la UCA me dijo, Daniel, a vos te faltó mucho cine, me dijo. Es decir, pero bueno, es decir, Dios, mirá el 2001, donde no cumplieron nada. Por eso digo, entonces, lo cierto es que, digamos, yo tenía esa esperanza y yo lo que hago, digamos, la compañía de 60 millones de pesos, dólares que debía, una parte que eran 40 millones lo debía a los grupos financieros. Entonces yo digo, bueno, yo para tomar la compañía, la única forma de tomar la compañía es hacer un acuerdo con ellos, porque yo los del sector no me preocupaban, ellos creían en mí, ellos veían la plata perdida, sabían que si entraba yo iba a hacer el mayor esfuerzo por recuperársela. Ahí no tenían problema. Entonces, sabían que yo no iba a hacer un negocio, digamos, de oportunismo, sino iba a rescatar una compañía. Entonces, yo firmo un acuerdo con ellos, que se firma, y ahí nace el problema realmente, como vos decís, en ese acuerdo, ¿no? Y en muy poco tiempo, en menos de una semana, en 72 horas, es el acuerdo, porque el acuerdo ya se firma con el síndico de Holanda presente en Argentina, que representaba a Seteco Finance, al concurso de Seteco Finance en Holanda, y con los bancos, ¿sí? Bueno, ese acuerdo, digamos, es la base de todo lo que pasa después. Donde yo creí que realmente tenía ordenada toda la situación con los bancos, ellos después lo usan cuando la compañía es rescatada para realmente, digamos, de alguna manera llevarla a la quiebra. ¿Por qué la querían llevar a la quiebra? Bueno, es decir... si vos tenías condiciones para pagarles. Yo hoy, con la experiencia, digo, ellos nunca imaginaron que yo iba a rescatar la compañía. Mi primer pensamiento hoy es que ellos pensaron que la compañía me explotaba en las manos y de alguna manera lavaban el pasado de lo que habían hecho con la compañía explotando en mis manos. Esa es hoy mi primera percepción, ¿no? Es decir, ellos jamás... ¿Cuál era ese pasado que querían lavar? La compañía, de alguna manera, empieza su convocatoria después de una crisis que tienen en Ecuador, año 98. Reclamamos nuestro dinero. ¿Quién se lo ha robado? Jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Ecuador cumple 10 años bajo el sistema de dolarización. Para muchos una tabla de salvación, para otros una forma de perder competitividad.
Cambiar el patrón monetario, sin embargo, fue entonces la salida a la más grande crisis financiera y bancaria de la historia del país. Aparentemente aparece en los diarios una noticia que dice que la compañía estaba lavando dinero, digamos, en conjunto con el banco ING. Y a partir de ahí pasa algo, esto, digamos, esto yo expuesto, enterado, pues un tema que yo no conocía cuando compré la compañía, reemplaza como... Esto se conoce después, no en el momento que vos compras. Claro, la conozco. O sea, no es que vos ponías Google, Seteco y te aparecía lavado. No existía tampoco esa oportunidad en ese momento. Bueno, pero, es decir, entonces, en ese momento, digamos, aparentemente el capital financiero que le aportaba, digamos, ING a cerca de 300 millones de dólares, y se va a ING y pasa a financiar a Seteco el banco Citi. Que en aquellos años tenía muchos problemas de denuncias de lavado de dinero. Que era aparentemente el dueño, perdón lo que voy a decir, del circuito de lavado en América en ese tiempo. El director ejecutivo de Citigroup, Michael Corbat, previó este martes que más personas sean halladas responsables por el fraude de 400 millones de dólares detectados en las operaciones de la filial del banco en México. Inspectores del Banco Central de Argentina llegan a la sede porteña de Citibank. Quieren verificar que cumple las leyes nacionales. La entidad está acusada de negociar un convenio secreto con uno de los llamados fondos buitre. No es la primera medida en su contra. A finales de marzo, Citibank fue suspendido para operar en el mercado de capitales. Mi impresión es que ellos buscaron de alguna manera recomprar toda la operación, ¿sí?, saneándola, para recuperar su circuito de lavado sin los costos que le dejó la gente de Seteco adentro. Recomprar, digamos, los restos de la operación de Argentina sin las plazas y todo, para mí era una oportunidad. O sea, había alguien que había perdido plata, que quería recuperarla, claro, y, digamos, y no le alcanzaba con lo que vos fueras a pagar. Yo pagaba $1 en realidad, y lo que recuperaban de préstamos no era el objetivo. El circuito para mí era recuperar la compañía. Entonces, sí, pero vos ya la habías capitalizado, la habías hecho crecer, claro, y valía más, y ahí se podían cobrar la deuda. De golpe ellos se encuentran que una compañía que realmente era rescatable, es una compañía que vale. Hay un estudio de una gente que se llama Delta Finanzas, también Forensic, te lo pongo a disposición si querés. Dice la compañía en ese momento era la mejor compañía del mercado, en el año 2001 ya, ¿sí?, antes de después la caída de Ventura, y que una compañía valía 200 millones de dólares. Esa compañía que antes, digamos, al contrario... O sea, esa que valía $1, ahora valía 200 millones de dólares. Eso fue el esfuerzo de la gente y la decisión que yo le generé. Okay. Ahí vienen los bancos y por una cláusula que vos no habías visto, te hacen un giro de asfixia y te tiran al pasto. Tal cual. Nosotros llegamos a depositar en Ventura 18 millones de dólares para satisfacer ese acuerdo, digamos, con los bancos, más unos créditos que había de ING. Esa plata fue la que pensó una compañía convocada que le paga o deposita en una cuenta, digamos, en conjunta, digamos, Seteco, los bancos, 18 millones de dólares. Imagina eso, ¿no? El esfuerzo terrible que hicimos para hacer crecer la compañía en un mundo que Argentina no crecía, es decir, en un momento que se achicaba toda Argentina, de 19 locales a 43, incluso, yo digo, cerrando algunos locales que eran inoperables, con lo cual el esfuerzo fue mayor todavía, y encima poner ese capital, inmovilizar ese capital, y restablecer el equilibrio de la compañía. La verdad que es un esfuerzo increíble. Dos Reis llegó a un acuerdo con todos los acreedores de Ventura, pero los bancos, el Citibank primero y el HSBC después, lo siguieron asfixiando y no aceptaban el acuerdo para levantar el concurso de acreedores. Los bancos te asfixian y ¿qué pasa? ¿Cómo actúa la justicia? La jueza, como si sorprendentemente, dice, bueno, esto no es moral, está mal, pero el concurso es muy estricto en formas y el monto de los medios es ahora. Si no la da ahora, no hay mayorías. Y la compañía entra en cram down. Y ahí empieza, digamos, un poco... aclarar a la gente qué es el cram down. Claro, el cram down es un momento donde, de alguna manera, la justicia dice, bueno, ok, yo le saco la administración al dueño de la compañía y a partir de la administración pasa a ser, de alguna manera, responsabilidad del síndico y del juzgado, ¿no? Ese es el cram down. Es una intervención judicial. Es claro, la compañía ya deja de ser operada por el dueño, sino una intervención judicial. Bueno, eso es lo que se decreta, digamos, de alguna manera, en el año 2000, para septiembre del 2000. Es raro, una compañía que está en proceso de recuperación, la justicia la corta y la tira para atrás. Absolutamente inentendible. Que a partir de esa intervención judicial empieza tu infierno. Empieza el infierno con un desarrollo increíble, porque ellos apuestan a que la compañía de alguna manera me exploto, yo abandono, ¿no? Un año después, la Cámara de Apelaciones le da la razón a Dos Reis y acepta el acuerdo de acreedores, pero misteriosamente no termina nunca de ejecutar la sentencia y no levanta la intervención judicial.
Pero mientras todo esto sucedía, llegó el 2001. La única limitación es que solo podrá extraer en efectivo, en billetes y monedas, hasta 250 pesos por semana. Cuando viene la devaluación, ya 2002, sí, ahí viene el infierno, y nosotros al tener que empezar a comprar mercadería, digamos, ya que el mercado se vendía, imaginemos, tipo 1.20, 1.40, es decir, al público, y nosotros tenemos que comprar a 3 o 4 lo que estaba el dólar. Entonces, cada compra no se iba a perder plata. Entonces empezamos a canibalizar la compañía, a achicarla, para con esto que teníamos de alguna manera, venderlo en menos sucursales. Bueno, pues, imagínate lo que es haber construido una compañía, llevarla a 19 hasta 40 y después destruirla, no es como matar a un hijo, es decir, imagínate la esperanza de la gente que luchó por eso. Bueno, imagínate lo que conducía. Vos estabas en una tormenta y de pronto te vino el tsunami. Sí, y una compañía de vuelta que encima, digamos, descentralizada, sucursales en provincias, digamos, imagínate la complejidad de ese proceso, ¿no? Que no estaban todos corriendo. Bueno, eso es lo que hubo que conducir, ¿no? Y bueno, nosotros lo que hicimos fue, de alguna manera, ir achicando lo más prolijamente posible, haciendo el menos posible, tratando de emplear los que podían, gente que quedó en la calle sin que la podíamos emplear, bueno, con todas las consecuencias de un desastre semejante, ya tipo bomberos. Y bueno, es decir, llega un momento que ya en el límite, yo fui a ver a la jueza y seguían las dilaciones, dice, no, pero el expediente es toda una cosa, digamos, inentendible. ¿Qué pensás que pasó con la justicia ahí? Yo creo que el objetivo... ¿Hubo corrupción? Yo creo que sí, definitivamente, es decir, es inexplicable, sino, digamos, si uno no piensa que hay realmente lazos muy fuertes de un poder permanente, digamos. Los bancos. Sí. Ya, el que había quedado enfrente del litigio contra vos era el HSBC. Sí, acá básicamente, digamos, sí, digamos, eran los bancos, porque ya incluso Ceteco Finance había tenido una quiebra, y esa quiebra era operada por el mayor acreedor que era en Holanda por el Citi. Quiere decir que acá definitivamente sí eran los bancos ya. Los que operaban eso. Había un cómplice, sí, que eso es grave, que es un síndico holandés, que fue el que firmó el acuerdo y el que después deshizo ese acuerdo. Pensá que el síndico es un operante de un juez, era un operante del juez en Holanda. Nosotros incluso llegamos a mandar 2 cartas a la Embajada de los Países Bajos, ¿no? Es decir, por la verdad del tema, ¿no? Que nunca pasó nada, pero eso es gravísimo. Sí, después te vienen y nos hablan de la seriedad del primer mundo. No, por eso digo, esto tiene connotaciones, son increíbles. Por eso digo, yo fui ingenuo, sí, pero realmente cosas que uno no puede imaginar. Entonces, así que finalmente yo viendo esa destrucción... O sea, un representante del Poder Judicial era parte de la estafa. Perdón, el Poder Judicial holandés. Perdón, lo estaba convalidando, no había ninguna duda. Por un oportunismo, por lo que fuera, porque veían que necesitaban ser más capital, aparentemente, pero estaban rompiendo un acuerdo firmado, así clarísimo, ¿no? Es decir, bueno, entonces yo finalmente, digamos, discutí con Julio Serra Rivera, le dije, mira, yo lo voy a publicar, me dice, no, pero no pasa nada, hicimos una solicitada en ese momento Diario Clarín, donde decíamos claramente, ¿no? Es decir, el material está disponible, es decir, señores, primero había un banco que no devolvía $1 millón de garantía, habíamos devuelto una propiedad, no nos devolvía, ¿viste? Una serie de las irregularidades y tienen que homologar, y ya hemos estudiado tiempo de trabajo. Bueno, y aparece solicitada, nos llama la jueza y dice, yo voy a homologar. Cuando sale la homologación, ¿sí? Y ahí viene, digamos, un poco donde el HSBC ya, digamos, muestra todas sus cartas. Porque hasta ese momento nosotros no teníamos claro que el HSBC era, digamos, el adversario, ¿no? Es decir, y la jueza dice, la homologación se sujeta a que una vez que se termine la cantidad de dinero se ve cuánto le corresponde a los bancos, ¿sí? Bien claro, pues los bancos se dan solo 14 millones de pesos de eso. Bien. Pero pasa eso y después de que realmente eso sale el fallo, de vuelta nadie implementa nada, ¿no? Con lo cual, la implementación que en un limbo, nunca se implementa la homologación, seguimos de vuelta con esa homologación sin implementar, y por otro lado los bancos parados sobre la plata. En ese momento, digamos que pasa eso, aparece de golpe, año ya 2004, principio de 2004, la FIP, que realmente empieza a llamar una causa de la FIP en un juzgado de López Vizcayar, un penal tributario, donde realmente inician una causa penal por evasión agravada en cargas sociales y retención de ganancias, básicamente, ¿no? Y sin decirnos nada, esa cosa, por supuesto, es digamos, de alguna manera no nos notifican hasta que realmente nos citan indagatoria, es decir, van llamándose, imagínate los empleados de Ceteco, los llaman y dicen, a usted hay una causa penal contra su empresa, a usted no le están pagando las cargas sociales, eso es lo que hicieron con cerca de 20 empleados, ¿no? Imagínate la conveniencia de ese Estado, ¿no? Nosotros no tenemos los empleados, el juez reconoce que nosotros jamás le dijimos a un empleado qué decir, lo reconoce en la causa, y una causa totalmente falsa, porque López Vizcayar... ¿Arman una causa en la FIP?
arman una causa de la AFIP. López Obrador termina reconociendo, después de la indagatoria, digamos, en menos de un mes, sobreseyendo que no había evasión, que estaban los impuestos al día, en una compañía en ese estado. Vos imaginate, ¿no? ¿Y quién te la armó? Bueno, digamos, evidentemente lo operamos de la cúpula de la AFIP, estoy hablando de Aval directamente. Si la actitud es una actitud de laxitud, de dejar que la cosa siga, de no cuidar el negocio y pasa lo que y de no cumplir la ley. Queda bastante gráfico ya cómo se fue persiguiendo a Oil Combustibles al punto tal de provocar la quiebra. Vamos a decir que los bancos acreedores operaron a través de la AFIP una causa judicial trucha en tu contra. Ninguna duda para que cayéramos, ¿no? Es decir, este tipo no aguanta. Y la ventaja de esto es que hay 20 años de expediente judicial donde están todas las huellas de esto. Porque eso ya no se puede cambiar. Están las huellas de toda la vida que hicieron. El único rodillo fue que nosotros aguantamos. Esto estaba, bueno, este tonto baja los brazos, vamos a no aguantar, no va a tener recursos, ni digamos espirituales, ni humanos, ni materiales. Bueno, y fuimos aguantando de alguna manera la situación con la compañía viva, ¿no? Es decir, en esto el HBC, de alguna manera, es decir, trata de decir, bueno, yo recupero la plata y lo queda Ventura. Bueno, es decir, nosotros defendiendo Ventura. Decretan una quiebra finalmente en el año 2005, en junio del 2005, ¿sí? La segunda le queda una primera en noviembre del 2004, que después la tienen que levantar, porque el proveedor dice, no, yo la tengo que levantar, había cobrado. Y otra en el 2005 también con un proveedor que ya había cobrado, ¿sí? Que había tenido una quiebra post-concursal que había cobrado. Bueno, ¿y qué hacen en ese momento, no? La dejan funcionar. Vos ya tenés una compañía con sucursales que tiene una quiebra decretada, le cierran las cuentas bancarias, las tarjetas, etcétera, etcétera, y la dejan seguir funcionando. Para que la gente se robe todo, digamos, de alguna manera. Eso no ocurre. Y la compañía sigue funcionando hasta diciembre del 2005, donde la clausuran. Pero todavía quedaban en litigio $10 millones que el banco HSBC se negó a devolverle a los Reyes. Y viene una jueza nueva, es una interina, María Julia Villanueva, ¿no? Y en ese momento define 2 o 3 cosas. Enseguida, una, que la plata evidentemente es la compañía, lo define. Está, bueno, pero ella dura... Esos $10 millones, siempre estamos hablando de eso. Sí, que era cuenta judicial, bueno, es decir, era cuenta judicial y era compañía. Bueno. Ahora, ¿qué pasa, digamos? Eso después, viene el juez definitivo, Gerardo Santiquia, y eso, digamos, de alguna manera lo apelan los bancos y llega a la Cámara, ¿no? Y la Cámara, la Sala B, en este caso, presidida por la doctora María Elías Díaz Cordero, dice, pero la plata había un acuerdo con los bancos, todo. Entonces ni tienen en cuenta que hay una cláusula que decía que ante la quiebra la plata obviamente pasaba a cuenta judicial, estaba en el convenio ya, que decretó la cuenta judicial ella misma. Bueno, y entonces ahí empieza todo este proceso donde los bancos, digamos, tratan de, digamos, justificar, digamos, un poco esa licuación de la plata, ¿no? A ver, la ecuación, te van robando, van sacando la plata al depósito judicial. Licuación es un robo elegante. Hoy para que lo veamos en blanco y negro, un banco en la Argentina que recibió $10 millones y que tiene que haberlo puesto en una cuenta, digamos, judicial en dólares de interés, o si no haberlo devuelto de la misma manera, rinde $800.000 20 años después, por eso... Qué buen negocio. $10 millones, eso es Argentina hoy. O sea, vos fuiste víctima del poder del lobby de los bancos en la justicia, en la FIP, en este caso del banco HSBC. Básicamente no tengo ninguna duda de eso, no tengo ninguna duda. Yo, mira, hubo ahora el 29 de octubre del año pasado en la Cámara justamente una audiencia donde estaban los bancos, demás, todo. Y digamos, fue vergonzoso porque no tenían argumentos para explicar que hay un fallo de la Corte del 12 de noviembre del 2012 donde dice que la plata esa famosa que estaba en HB Administrador de Fondos no podía hacer la cuenta judicial y no lo tienen en cuenta. No lo han tenido en cuenta hasta ahora. A veces sustanciaron el tema, es decir, bueno, no lo pueden sostener. Es más, o sea, la Cámara no entiende que esos $10 millones te los tienen que devolver en dólares. Lo tiene que devolver a la compañía y nosotros poder restaurar la compañía desde donde está, es decir, digamos, de vuelta, por no andar de vuelta, es decir, sobra para pagar ahora vamos a ir después a los pasivos, para pagar los pasivos, es decir... Lo cual demuestra también cómo la justicia, detrás de ese manierismo judicial y de los fallos, termina fallando para el que tiene más poder del lobby y se caga en los que dan trabajo. Y te digo, la Cámara fue muy triste eso porque de vuelta, la camarista, digamos, de vuelta, casi con inocencia, dice, Dos Reyes, perdónenme, pero yo veo a veces cosas parciales, yo realmente no resuelvo solo que me manda. Es decir, la verdad que, digamos, el final de esa audiencia, con todo, digamos, yo digo ahí, dándome la razón, de que yo tenía razón, pero... Pero la plata se la habían fumado. Todavía no, pero, digamos, pero la siguen teniendo ellos, tenía que estar en el Banco Ciudad ya depositada. Cuando decís ellos, ¿quiénes son?
el poder de ellos es el HSBC. El HSBC. El que la tiene es el HSBC, claro, clarito. Y tiene que rendir los $10 millones. Esa plata yo no la quiero para mí, la quiero para realmente poner a andar de vuelta Aventura, ¿no? En este contexto, contame cómo fue ese robo que te pasó, misterioso, digamos. Sí, eso, lo increíble fue cómo pasó y cuándo pasó. Nosotros en ese momento teníamos a través de un abogado negociador reuniones con, digamos, los estudios de HSBC, digamos, y también, digamos, el que fue estudio de City Marval O'Farrell, ¿sí? Buscando una solución de terminar esto, ¿no? Es decir, realmente, bueno, y en el medio de eso, vemos, esto, fíjate, pasa esa introducción a la oficina pasa el 17 de septiembre, la audiencia era el 29 de octubre, fue, es más, estaba programado para el 21 y se corrió aún, así que, digamos, fue o sea, antes de una audiencia, bueno, contá cómo te robaron. Eso fue realmente una cosa, digamos, no fue el primer evento, pero fue realmente sorprendente, porque entraron a la oficina primero desmontando una placa de arriba de la marquesina. Esto es un edificio que está sobre Avenida Cabildo, ¿sí? Una cuadra de juramento, digamos, está, es decir, desmontan una placa arriba de la marquesina de yeso donde, digamos, de Durlo que está de atrás, digamos, una operación realmente súper misteriosa, dejan un pedacito así por dentro de una persona. ¿Desde la calle? Desde la calle, sí. Es una operación súper rara. Entra la compañía, la alarma, digamos, estaba a unos 30 metros, la central de alarma, llegan a la alarma, desconectan tanto la línea, digamos, fija como la línea celular, en menos de un minuto, que es el tiempo que tenía la alarma para ponerse a sonar, ¿sí? Bueno, y después, de alguna manera, recorren todo el edificio, no roban prácticamente nada, solo faltan 300 pesos, y sí rompen las puertas de la oficina de la persona de administración, la persona que está con el tema legales, la oficina donde estoy yo, y la parte de publicidad, la que es la oficina de publicidad antes, ¿no? Y se llevan nada más que un par de cosas. A mí se llevan un paraguas que había traído de un viaje a Estados Unidos, un paraguas así, ¿viste? Que lo había comprado, podía yo bien en Nueva York, que sí, bueno, se llevan ese paraguas y la gente a mitad le sacan una carpeta personal de género que tenía la oficina. Pero se llevaron papeles. Y se llevan un backup de todo, digamos, de todas las computadoras nuestras, ¿no? Es decir, eso es lo que hacen. Nosotros tenemos todo en blanco, nuestras oficinas siempre fueron blancas, todo listo, con lo cual no me ocurrió, pero eso es lo que hicieron, evidentemente, digamos. ¿Estaban buscando cuál iba a ser tu movida, pensás vos? Yo no sé, buscaban una debilidad nuestra o fue directamente intimidatorio desde el vamos, digamos, ¿no? Porque, digamos, fue intimidatorio, evidentemente, romper las puertas, digamos, de las oficinas, una cosa que no tiene ningún sentido, digamos, es decir, y de puertas específicas, no todas las puertas del edificio, sino puertas específicas, fue con información, evidentemente, y llevarse objetos personales y no plata. Evidentemente fue intimidatorio. Y te lo hicieron saber. Sí. Y por otro lado se llevaron probablemente las computadoras pensando a ver si le encuentran el punto flojo a esta gente, ¿no? Es decir, ¿Y cuál es o sea, en qué punto estás hoy? ¿Por qué querés hacer público lo que te está pasando? Acá hay un tema que es el siguiente. Argentina tiene que cambiar, sí o sí. Yo lo dije en la cámara, se lo dije al camarista y me dice, usted tiene razón, don Reis, porque si no, no hay... Esta recuperación de Argentina, que queremos todos esperanza que ocurra, no pasa solo por lo económico, pasa por terminar con una corrupción de un poder permanente que hace que la justicia sea parte de la gente común. Es decir, yo creo que esto es fundamental, digamos, ¿no? Es decir, cuando la justicia, digamos, de alguna manera se desvían los objetivos, esto es una selva. Y los que pierden, evidentemente, son los que no tienen poder. Acá se destruyeron los sueños de esas 500 familias que soñaron y se esforzaron por rescatar una compañía que era rescatable y lo hicieron. Y de golpe se arrasó con todo eso. Digamos, yo arruiné 20 años de mi vida, pero digamos, eso no lo puede convalidar jamás. Es decir, no es posible, no hay futuro para Argentina si eso pasa. Ahora, fíjense lo que es una lucha de 20 años. 20 años peleando en la justicia porque lo llevaron a la quiebra, lo asfixiaron, le deben $10 millones y 20 años que la justicia siempre falla o permite que los bancos hagan lo que sea. ¿Cuántas veces en los últimos años hemos escuchado a diferentes políticos decir que iban a privilegiar el capital productivo por sobre el capital financiero? Bueno, este es uno de esos casos. Un empresario que rescata una empresa de la quiebra, que la hace funcionar y sin embargo el sistema financiero, en connivencia con la justicia, en connivencia con la AFIP, lo termina arrinconando, lo termina sacando de carrera. Ahí se ve claramente cómo los que dicen que van a favorecer a los empresarios pymes, al capital productivo, todo eso es una zaraza para las elecciones. Después, a la hora de cambiar las cosas realmente para que no haya ejemplos como los del empresario de Reis, después no hacen nada.